versículo 3. Estamos nuevamente en nuestro estudio del libro de Efesios, hermano. Cada vez que vamos por la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso tras verso, palabra por palabra, el Señor tiene algo que quiere decirnos. Vamos a la palabra de Dios. Verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estamos ya considerando nuestra tercera lección en el libro de Efesios, la razón por la cual nosotros alabamos al Señor y lo hacemos con entendimiento. ¿Y qué razones, qué argumentos necesitamos, hablando doctrinalmente, entender para glorificar al Señor como Él merece? Bendito sea Dios. Y vamos a continuar desarrollando la primera de las razones. La palabra de Dios dice, según nos escogió, y el verso 4 dice, según nos escogió, y el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. Vamos a glorificar al Señor porque Él nos predestinó. Damos gracias al Señor porque nos predestinó conforme a su plan eterno, nos salvó. Antes de ni siquiera nosotros poder entender, Él tenía el plan establecido para los suyos. Vamos a orar, que Dios nos guíe esta noche. Padre, te doy gracias. Es un gran privilegio volver a la palabra tuya y volver a abrirla. Te ruego de tu corazón, Señor, que esta noche nos ayudes a glorificar tu nombre como debemos hacerlo, con el entendimiento. Padre, no queremos solo vivir religiosamente, adorarte en la iglesia y menospreciar tu nombre en nuestra vida privada, íntima. Caeríamos en la religión. Padre, tampoco queremos adorarte mecánicamente, Padre, ni tampoco emocionalmente nada más, sino con el entendimiento. Y queremos seguir comprendiendo las maravillosas bendiciones en los lugares celestiales con las que Cristo y en Cristo ya nos has bendecido. Gracias, porque en tu pura gracia, en tu soberanía, llamaste un pueblo, Padre, para ti mismo. Gracias por escogernos sin merecerlo. En Cristo, ayúdanos a seguir gozando nuestra verdad, te ruego. Amén. Hermano, por favor, ¿puede usted ocupar su lugar? Un viejo pastor y teólogo escribió lo siguiente en cuanto a la alabanza. Dijo: la verdadera alabanza no nace de una emoción vacía, mecánica, sino del entendimiento pleno acerca de la persona, palabra y obra de nuestro Dios. ¿Puede usted imaginar una alabanza en nuestra iglesia que solamente se basa en un conjunto de emociones, en una serie de catarsis, de decir cosas que salen del corazón en un momento nomás dado ante nuestro Dios? Pero luego podemos volver a casa y nuestra vida continúa de una forma tan rutinaria que no glorifica a nuestro Dios, aunque nuestros labios exalten al Señor, pero nuestra mente y corazón no están abrigando las verdades. Por eso nuestra vida en lo íntimo no refleja al Dios que adoramos. Menospreciamos al Señor cada vez que volvemos a nuestro pecado y constantemente de manera mecánica hacemos exactamente lo mismo. Esto no es glorificar a nuestro Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el verso 21, ya es el propósito por el cual este libro ha sido escrito. El varón de Dios, probablemente preso en Roma entre el 60 y 62 después de Cristo, escribe esta carta circular, empezando por Éfeso y todas las iglesias en Asia, en Asia, mencionando el propósito por el cual esta carta debe ser leída y debe ser practicada. ¿Qué es lo que espera el hombre de Dios? Aún en la prisión, él dice, el Señor debe seguir siendo glorificado. Y las iglesias en el Señor deben aprender a vivir para la gloria de Dios. Este es el plan eterno. Y en Efesios 3:21 que dice, a Él sea, que dice, la gloria en la iglesia. El Señor merece ser exaltado, debe ser reconocido. Cristo Jesús puesto en lo alto y especialmente por la iglesia. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. La creación anuncia un Dios glorioso, pero de manera especial, los redimidos por la sangre de Cristo son los llamados en la tierra a extender hasta lo último de la tierra la gloria de Dios.
Y lo vamos a hacer no solo por emoción, no mecánicamente, no externamente, no religiosamente, sino lo vamos a hacer bíblicamente. Y el libro de Efesios 3 nos enseña cómo hacerlo. Todo el capítulo, todos los capítulos del 1 al 6 nos enseña cómo hacerlo. Los primeros 3 capítulos, el verso 3 dice, bendito sea el Dios. El énfasis de la adoración al Señor comienza entendiendo quién es a este Dios a quien nosotros queremos bendecir. Entonces, si vamos a adorar a Dios, tenemos que volver a las Escrituras para entender al Dios que adoramos. Le tenemos que adorar con entendimiento, doctrinalmente. Usted no va a alabar correctamente si no conoce al Dios de la Biblia. Usted no puede glorificar su nombre si no sabe de su nombre. No puede cantar de su gracia si no entiende su gracia. No puede cantar de su perdón si no ha experimentado el perdón. Usted no puede cantar de todas las obras que Dios ha hecho con fidelidad hacia favor de su pueblo si usted no conoce. No puede cantar de su santidad si no lo conoce. No puede cantar de su amor si no conoce. No puede cantar de su justicia si no lo conoce. No puede cantar de sus verdades si no las predica y no las vive primero. La alabanza que Dios merece en esta iglesia, y Dios nos llama a ser ejemplo de una iglesia en Éfeso, en este caso en Huancayo, en el Perú, delante de los demás. Cuando glorificamos al Señor con el entendimiento, es necesario tener la actitud correcta. Amén, con gozo, con temor, con rendición, en armonía, en unidad. Es necesario tener los adoradores correctos, amén, la melodía correcta, amén. Pero esto es importante, el ingrediente con el entendimiento. Así que los primeros 3 capítulos nos enseñan a glorificar al Señor, entendiendo qué cantamos de Él, por qué le cantamos a Él, qué significa Él para nosotros, hablando del Padre, hablando de Cristo. Y las últimas 3 capítulos del libro de Efesios nos enseñan a vivir lo que estamos cantando del Señor. Nuestra vida práctica debe glorificar al Señor, corresponde a su palabra. Así que en ese sentido, hermano, volviendo a la palabra del Señor, hemos ya tratado 2 lecciones y estamos desarrollando la tercera lección. La primera lección del verso 1 al verso 2, los llamados para alabarla o para exaltarle, los llamados para alabar, para cantar de su gloria. Y la Biblia dijo al final del verso 1, los que están en Éfeso. ¿Quiénes son los llamados para alabar su gloria? No todos los hombres, los que están en la iglesia local, los que están en Éfeso, llevándolo para nosotros en estos días, la iglesia que está en Huancayo. Hemos visto quién los llama, la autoridad del llamado, un doble con doble autoridad en su llamado, es el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, la dirección en llamado, la identidad de aquellos santos y fieles y la bendición del llamado, gracia y paz. Así que hemos hablado, nosotros somos los llamados a glorificar el nombre de Dios, y todo comienza con nombres piadosos, llamando al pueblo del Señor, llamados por el Señor, y comienza dirigiéndose a hombres que mantienen esta identidad en la iglesia, santos y fieles, y que gozan de la bendición, gracia y paz de parte del Señor. Luego el versículo 3 dice la Biblia, bendito sea el Dios. No solo hemos considerado los llamados a alabar su gloria, sino la segunda lección, la manera de alabar su gloria. No solo quienes deben alabar al Señor, los santos y fieles que están en Éfeso, que gozan de gracia y paz, llamados por el varón de Dios, sino que también qué manera nosotros debemos entender bíblicamente para alabarle al Señor. El verso 3 que dice, bendito sea Dios, la expresión de alabanza al Señor, única, dirigida exclusivamente al Señor. ¿Y cómo alabamos a Dios? Entendiendo que el fundamento de la alabanza, ¿quién es? Dios. El único porque merece ser adorado es Dios. Él es digno, por naturaleza, Él es digno. El motivo de nuestra alabanza, ¿por qué razón? Porque dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué le alabamos? Por toda bendición espiritual que hemos gozado. Y nota la palabra del Señor, ya recibimos. No es un tema progresivo, sino ya nos bendijo en tiempo pasado. Note la palabra de Dios, la esfera de la alabanza con toda bendición. ¿Dónde dice, hermano mío? El verso 3, toda bendición, ¿qué? Espiritual, en los lugares celestiales. Vivimos 2 realidades al mismo tiempo, hermano mío. Estamos en la tierra, pero también estamos en esta esfera celestial. Gozamos de este tipo de bendición. Aunque el Señor no hubiese hecho nada más por nosotros, ya somos bendecidos. La bendición no solamente se mide en lo material.
Oh, hermano, es un problema cuando usted pone énfasis en la bendición material. No, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nota el medio de esta alabanza en Cristo. Así que el fundamento de nuestra alabanza es Dios. El motivo de nuestra alabanza es por las bendiciones que nos ha dado. La esfera de la alabanza es los lugares celestiales. Y el medio de la alabanza es en Cristo. Si has notado, todo el libro de Efesios va a usar la expresión en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es en Él, es en Él. No podemos nosotros ni siquiera pronunciar correctamente el nombre de Dios y al exaltar su nombre y el nombre de Cristo Jesús si no estamos en Él. Si no estamos en Él y Él en nosotros. Muy bien. Ahora entramos nuevamente al versículo 3 y meditemos nuestra tercera lección a lo largo del libro de Efesios. Hemos visto los llamados para alabar y exaltar a Cristo Jesús, a nuestro Dios, la manera de alabar a este Dios y ahora la razón. Y aquí está nuestro argumento. Con el entendimiento debemos entender a quién Dios llama para alabar. Debemos entender la manera de alabar al Señor, pero también la razón. Y aquí está nuestro mensaje. Hay varias razones, hermano. ¿Qué quiere Dios para la iglesia? Que diga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor en la iglesia? Exaltar el nombre de Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con el entendimiento. Hay varias razones, así que a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 va a tomar nuestra tercera lección. Hay varias razones, hermanos, yo encontré varias razones. Permite solamente mostrar las razones. La iglesia del Señor ha de cantar con el entendimiento. Amén. Ha de cantar con el entendimiento y ha de cantar entendiendo las razones. Y hay 8 de ellas. Vamos a la palabra del Señor, solo las voy a citar. La iglesia del Señor debe cantar con su entendimiento. Amén. Al Señor. Y debe saber por qué alaba al Señor. Si le preguntara yo esta noche a usted, ¿por qué canta a Dios? ¿Cuál sería la primera de las razones en la lista suya? ¿Por qué glorifica a Dios? El día domingo nos hemos postrado dando la gloria y la gratitud al Señor porque nos bendijo de tal forma que podemos en su gracia continuar en la construcción de su templo. Pero hay razones, hermanos míos, que van más allá de bendición material, por la que usted y yo debemos exaltar al Señor a lo sumo, por la que nuestras familias deben vivir fielmente al Señor, levantando su nombre en lo alto, manifestando su fidelidad al Señor en la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En 1 Corintios 14:15 la palabra de Dios dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también, ¿qué dice? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta verdad está tejida a lo largo de toda la palabra de Dios, en Romanos, en Juan, en Colosenses, en Efesios, y a lo largo del Antiguo Testamento. El libro de Salmos está lleno de verdades y razones por las que el salmista, en el caso de los varones que conocemos como David, cantaban al Señor. Así que cuando volvemos a las Escrituras, medite esta noche, hermano, ¿por qué alaba al Señor? ¿Por qué canta al Señor? ¿Solo por bendición material? ¿Por qué? ¿Por qué su alabanza no es constante? ¿Por qué no brilla sobre las otras alabanzas? ¿Por qué su corazón no está plenamente santificando al Señor constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué no anima a los suyos como el apóstol Pablo? Vamos a vivir para la gloria del Señor. Si esta iglesia va a vivir para la gloria de Dios, entonces debemos entender las razones. ¿Sabe qué, hermano mío? ¿Por qué estudiamos el libro de Tito? Porque queremos ser una iglesia sana. ¿Por qué estudiamos el libro de Efesios? Porque queremos ser la iglesia que sepa darle la gloria a Él. Así que desde el versículo 3 hasta el verso 6, la primera razón por qué alabamos a Dios, porque hemos sido predestinados en Cristo. Nota, predestinados en Cristo. Del verso 6 al verso 10 le damos gloria porque hemos sido redimidos en Cristo. Del verso 11 al verso 14, porque tenemos herencia en Cristo. Del verso 15 al verso 23, yéndonos ya un poco más allá, lo veremos después, porque tenemos muchos recursos en Cristo. En el capítulo 2, del verso 1 al verso 10, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Desde el capítulo 2, del verso 11 hasta el capítulo 3, verso 13, ¿por qué? Porque tenemos unidad en Cristo. Y en el capítulo 3, del verso 1 al verso 13, porque gozamos del misterio de Cristo. Y del verso 14 al verso 21 del capítulo 3, porque tenemos plenitud en Cristo. Entonces, todo lo que va a consistir nuestro estudio del libro de Efesios a partir del verso 3 en adelante, son las razones por que alabamos al Señor con gozo,
Y entendiendo que hemos sido predestinados, hemos sido redimidos, tenemos herencia, tenemos recursos, una nueva vida, gozamos de unidad, gozamos del misterio y la plenitud en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mi amado hermano, mire, el medio de nuestra alabanza es en Cristo. Todas estas bendiciones con las que gozamos ya en Cristo deben ser predicadas y deben ser entendidas por cada uno de nosotros si queremos tener una iglesia que glorifique al Señor correctamente dentro de nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y le glorificamos porque nos predestinó, nos redimió, nos da una herencia, nos da recursos, nos da una nueva vida, nos permite vivir en unidad porque ha revelado su misterio y porque tenemos plenitud en Cristo. ¿Alguna vez ha meditado en todo esto? Si bien es cierto, son verdades profundas, extensas, vamos a tratar en la gracia del Señor, entender lo que Dios nos trae. Muchas veces este tipo de verdades como la predestinación en Cristo Jesús son cuestionadas. Hay muchas corrientes teológicas que a lo largo de los siglos de existencia de la iglesia han sido presentadas, una cuestión a la otra. Lo que queremos nosotros es buscar la guía, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo para entender esto. Hay muchos que van a negar todo esto, pero nosotros queremos tomar como fuente principal la palabra de nuestro Dios, como única fuente la palabra de nuestro Dios, y esperamos que en la gracia del Señor prediquemos lo que muchos han predicado, aunque sea un remanente, desde que el Señor estableció su iglesia hasta ahora. Mientras el apóstol Pablo está en la cárcel, él está glorificando al Señor y animando a otros a glorificar al Señor, porque aunque está flagelado, aunque está hambriento, aunque ha sufrido maltrato y tortura, aunque yace y languidece allá en una cárcel, probablemente en la de Roma, en la oscuridad, el hombre de Dios no deja de dar la gloria a Dios. Y una de las razones por la que brilla es porque el Señor le escogió. Gloria al Señor por eso. Así que volvamos a la palabra de Dios, hermano, en esta noche. Y vamos a empezar con la primera razón. ¿Por qué alaba usted al Señor? ¿Por qué debe glorificar su nombre? Hay 8 razones, entendiendo por qué razón, por qué le conocemos. Y lo primero, porque Él en su gracia, en su obra soberana, nos predestinó. Nota el verso 5, en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado. Y esta palabra se va a repetir a lo largo de las Escrituras, pero vamos a tomar el verso 4 para partir, habiéndonos predestinado. Y el verso 4 dice, según nos escogió. En el verso 5, habiéndonos predestinado, y la palabra de Dios dice, en Él. ¿Sabe qué, hermano mío? Cuando usted lee con detalle del versículo 3 hasta el verso 14, usted puede ver claramente la obra de nuestro Dios Trino. Alabamos a este Dios. ¿Por qué? Porque vemos su preciosa obra. ¿Y por qué quiero que usted vea la obra? Porque se podría dividir estos versículos del 3 al 14 de otra forma también. Solo lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque quiero que usted pueda entender algunas verdades sobre esto. En el plan maestro de nuestro Dios, hermano mío, del capítulo 3, del versículo 13 hasta el verso 14, abarca el pasado, abarca el presente y abarca el futuro del propósito eterno de Dios. ¿Para quién? Para la iglesia. Porque el verso 4 dice, según que nos escogió. ¿A quién está hablando? El versículo 1 dijo a los que están, ¿quién? ¿Si están conmigo? En Éfeso. Así que el Señor, en su gracia, en su soberanía, Él estableció el pasado, establece el presente y estableció también el futuro conforme a su soberanía para la iglesia. Para la iglesia. Del capítulo verso 3 al verso 6, el apóstol nos va a exponer el aspecto del pasado que tiene que ver con la elección. Con la elección antes ni siquiera el mundo existía. Desde el verso 6 hasta el verso 11 se va a mostrar el aspecto del presente y el verso va a hablar de la redención. En verso 7, ¿en quién tenemos? ¿Qué dice? Redención. ¿Qué redención? La palabra involucra el comprarnos, el librarnos. Pertenecíamos a otro dueño, pero nos ha redimido a través de ¿qué? De su sangre preciosa. Y del verso 12 al verso 14, ¿qué se presenta? El aspecto futuro. Y se habla de ¿qué? De la herencia. De la herencia. Cuando usted nota la palabra del Señor, en el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que dice que es las arras de nuestra
herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si nota la palabra de nuestro Dios, todo se trata de Él, para alabanza de su gloria. Se va a repetir. ¿Por qué? Una y otra vez. Porque en el plan perfecto de nuestro Dios para su iglesia, en el pasado, en el presente y el futuro, se expone claramente aquí. Por eso vamos a considerar esta primera razón, porque alabamos al Señor. Dentro de este plan maestro de la salvación, el Señor cuenta y prepara y establece la historia para los que han sido redimidos en Él e introducidos a este pueblo tan especial que Dios le llamó la iglesia. Tiene que ver con su elección en el pasado, tiene que ver con la redención en el presente y tiene que ver con su herencia en el futuro. Así que, mi amado hermano, yo espero que ustedes puedan entrar conmigo en esta noche y gozarse de esta verdad. Quisiera ir con ustedes a medida que desarrollamos este precioso tema y ojalá su corazón esté unido. Sé que son temas que nunca probablemente lo hemos tocado. Por eso vamos por toda la Biblia. Necesitamos predicar todo el consejo. No siempre son grandes verdades, grandes verdades. Oh, la Biblia dice todo el consejo. Y la primera razón que Dios pone en la lista, porque usted debe vivir glorificando al Señor, aunque no tuviese ninguna bendición más material, es porque Él nos predestinó. Porque formamos en su gracia parte de este plan, en el pasado, en el presente y en el futuro. Comencemos entonces con la primera razón en el pasado. ¿Por qué le glorificamos? Porque nos predestinó en Cristo. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. ¿Qué significa predestinación? La primera razón. ¿Sabe, hermano mío? Antes de desarrollar todo esto, hay algunos aspectos, hay algunas verdades que debemos entender. ¿Sabe, hermano mío? Cuando queremos glorificar al Señor, nos debemos despojar de todo propósito humano. Muchos han puesto el énfasis del Evangelio en el hombre. Muchos han puesto el énfasis del plan del Señor en el hombre. No es el hombre. El hombre nada más es el instrumento que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que glorifiquemos su nombre. No se trata de nosotros, se trata de Él. Todo lo que repite la palabra de Dios, como el verso 14, está hecho para alabanza de su gloria. Y si sigues leyendo la palabra de Dios en los versos anteriores, se va a repetir la expresión para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. ¿Ves? El énfasis no está en el hombre, el énfasis está en la gloria de Dios. Toda la creación es para su gloria, aunque Dios puso al hombre como mediador y pueda gobernar y enseñorear sobre la creación. Dios puso al hombre ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Por eso lo hizo a la imagen y su semejanza. En el libro de Génesis 1, en Génesis 2 y en el libro de Romanos 8 rescata al hombre también. ¿Para qué? Para la imagen de Cristo Jesús, para la alabanza de su gloria. El énfasis del Evangelio, el énfasis está en Cristo, no en nosotros. Todo va a terminar en su gran propósito para que Él sea glorificado hasta lo sumo. Entonces, si entendemos esto, la cultura en que usted y yo vivimos va a rechazar esta verdad. Esta verdad que en Él hemos sido escogidos. Van a rechazar la verdad del Señor que planificó desde antes la creación, desde la eternidad, toda esta verdad que llamamos nosotros su pueblo. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestros días está enquistada en la iglesia que busca una identidad propia, un propósito propio, un sentido religioso y excluye a Dios o acomoda a Dios y a su palabra a un propósito humano. ¿Sabe qué, hermano mío? Todo esfuerzo centrado en el hombre, promovido por el deseo y la voluntad del hombre, va en contra de los planes del Señor. No se trata de nuestro propósito, no se trata de nuestras propias metas, no se trata solamente de vivir nuestro sueño. Esta cultura que se identifica a sí misma, tomando religión, adaptando un Dios a su vida, a su cultura, tratando de servir a Dios a su manera, sirviendo a los dioses y sirviendo a Dios, o tomando ídolos para servir a Dios, haciendo un sincretismo, está totalmente en contra de lo que Dios ha expuesto en su palabra. La identidad para nosotros viene de Dios. El propósito para nosotros viene de Dios. Nuestro deseo debe ser vivir para la voluntad de Dios. Y la Biblia dice para la alabanza de su gloria. Así que, mi amado hermano, si usted verdaderamente como creyente quiere vivir a plenitud
su vida, la vida de su familia, su vida en la iglesia local. Y esta iglesia va a vivir a plenitud satisfecha cuando viva para la alabanza de su gloria. No en nuestra propia identidad, no en nuestro propio sentido egoísta, no en nuestra propia cultura, no en nuestra propia religión, sino por el propósito por el cual Dios en su gracia nos salvó. Este plan eterno de la elección es sumamente importante entender. Muchos lo van a quitar, muchos lo van a contradecir, muchos lo van a cuestionar porque choca con la religión humana. Ahora nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio sin hablar acerca de la predestinación. Es importante entender esto. La palabra de Dios también dice en Efesios 1, verso 11, nota, dice, en él asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El énfasis está en el capítulo 1, por lo tanto debemos predicarlo, debemos entenderlo, porque cuestiona la identidad del hombre, cuestiona el propósito egoísta del hombre natural y del hombre religioso que vive para sí mismo. Si usted entiende el plan de Dios, por el cual le creó, por el cual le restauró y cómo vivirlo, va a ser pleno. Y estamos hechos para alabanza de su gloria. Y esto no va a ser a plenitud entendido, no va a ser a plenitud vivido ni predicado, si usted no entiende que en la gracia del Señor Dios predestinó. Ahora, entendiendo esto, ¿qué será la predestinación? Así que entendamos un poco el significado. Si miran la definición etimológica de la palabra, tanto el verso 5, tanto como el verso 11, la palabra predestinación es interesante. Primero, se compone de estas dos palabras. Hay un prefijo que representa antes o de antemano. Y luego la otra parte complementaria tiene que ver con determinación o fijar un límite o una frontera. El mismo sentido etimológico es en el idioma que tenemos nosotros en español. El prefijo pre tiene que ver con antes. Y la palabra destinación obviamente tiene que ver con la palabra destino, que tiene que ver con el final. Tanto en el idioma que se escribió como en el idioma que usted y yo tenemos, la equivalencia es la misma. ¿Qué es? Si lo ponemos en los usos y en el contexto del libro de Efesios 1, básicamente predestinar es el acto soberano de Dios de determinar ¿qué? De antemano el destino y los fines de ¿quién? El versículo que estamos leyendo, verso 4, dice según nos escogió. Y el verso 1 dice los que están en Éfeso. Los fines de su pueblo, pero ¿en quién? En Cristo. O sea, ¿qué es? Hablando etimológicamente, predestinación es el acto soberano de Dios que determinó de antemano el destino y los fines de su pueblo, pero ¿en quién? En Cristo. Mire, esto golpea duramente al hombre natural sin Dios. ¿Has escuchado el refrán, el hombre es el arquitecto de su propio destino? Por un lado podemos darle sentido cuando vamos a ver la responsabilidad, pero cuando volvemos a la palabra de Dios, Dios determinó esto de antemano. Golpea, sí, porque ves al hombre simplemente tan insignificante, un Dios glorioso, santo, temible, soberano, que diseñó un plan perfecto y que lo va a cumplir al pie de la letra. Golpea al hombre religioso también que quiere quebrantar los designios del Señor. Golpea a aquellas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes con Satanás a la cabeza, porque aunque Satanás se subleve, no va a cambiar la determinación de un Dios santo, poderoso, majestuoso, que proviene desde la eternidad, esta determinación. Entonces, que la predestinación, cuando hablamos en el contexto nuestro, nuestra iglesia, el libro de Efesios nos dice, es el acto soberano. Vamos a hablar un poco de qué es la soberanía de Dios, entre paréntesis, lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios determina, cuando quiera, como quiera, y no hay nadie que le impida, y todo lo que hace, dice, hace cuando quiere, donde quiere, es correcto. Es un Dios soberano. Es la determinación de este Dios acerca del destino y el fin de su pueblo en Cristo. Hermano, y el apóstol dice, debemos dar la gloria al Señor por eso. Así que volvamos a la palabra del Señor y entendamos un poco más acerca de esta verdad que el Señor desarrolla. Y yo quiero que usted pueda entender algo sobre todo esto, hermano mío. Esta obra de la predestinación no solo es un acto soberano del Señor, sino también es una obra de la gracia de Dios. ¿Por qué?
Porque no estriba en el merecimiento de alguna actitud, de alguna obra humana. O sea, el Señor lo hace en su pura soberanía, lo hace en su pura gracia, porque somos ¿qué? Culpables de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Nosotros pecadores merecemos el infierno, no el plan perfecto de la salvación de nuestro Dios, pero eso Él lo hace por gracia. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de la soberanía de Dios, pero también hablamos de la gracia del Señor. Ahora, en este perfecto plan de la gracia del Señor, en este perfecto plan de la predestinación, está todo en armonía con la obra de este Dios Trino. El Padre desde la eternidad y según el beneplácito de su voluntad nos escoge para ser santos y irreprensibles, adoptados como hijos de Dios y herederos, como va a decir en el versículo 11, irreprensibles. Ahora, Cristo Jesús es aquel que protagoniza este plan porque en Él somos adoptados. En su sangre preciosa somos redimidos y el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en los versos del 12 al 14, nos sella como garantía para que vivamos para la alabanza de su gloria. Así que este plan de la predestinación es un plan soberano. Es un plan donde el Dios Trino que creemos está completamente comprometido, y este plan de la predestinación en la salvación de su pueblo es un plan de gracia. Así que si usted puede ver, hermano mío, si usted puede ver estas verdades esta noche, usted debe dar gracias al Señor, no cuestionando por qué uno salva y por qué no. Más bien debe dar gracias al Señor porque usted puede decir, nos escogió, puede decir, me escogió, puede decir, me predestinó, sin merecerlo, en su soberanía, en su gracia, en su plena voluntad, con todo lo que implica ser Dios y un Dios trino. Ahora, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano, el versículo 4 dice, según nos escogió. Ahora quisiera que usted pueda ir entendiendo un poco más, no solamente estas verdades vamos a hablar un poco acerca de la elección, la diferencia entre predestinación y la elección. El modo de la predestinación es la elección, eso lo vamos a ver después. Pero estas verdades de la elección, esta verdad de la predestinación, esta verdad de la soberana gracia del Señor y el compromiso de todo su ser en predestinar y salvar un pueblo a sí mismo, no es una verdad aislada del libro de Efesios. Si usted mira a lo largo de la palabra de nuestro Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a brillar. Cuando mire el libro de Deuteronomio capítulo 7, el verso 6 al verso 8, voy a leer entre líneas para ganar tiempo. Pueblo santo, Jehová te escogió, no por ser más, sino por amor y fidelidad a sí mismo. En Deuteronomio 7, del 6 al 8. En Deuteronomio 10 va a volver a repetir. En el libro de Isaías, capítulo 41, a partir del verso 8 al verso 9, Dios va a decir, mi escogido. En Isaías 43, otra vez el mismo énfasis, verso 10. Isaías 44, verso 1 y verso 10, el mismo testimonio, mi escogido. En el Salmos 33, en el verso 12, lo mismo que el Salmo 105, el verso 43, va a decir, bienaventurado cuyo Dios es Jehová, a quien escogió por heredad. Si va a 1 Samuel capítulo 16, el verso 1 al verso 13, ¿sabes acerca de la elección de David? ¿Por qué David es lo que es? Porque Dios lo escogió. La elección de David escoge conforme a su voluntad, no conforme a la apariencia, como dijo el Señor, y el profeta Samuel tuvo que aprender. Cuando miramos la palabra del Señor, el Antiguo Testamento tiene el mismo peso. Cuando se habla de la elección y la predestinación, tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con el compromiso de Dios. Usted puede ver la predestinación bajo la soberanía, bajo la gracia y el compromiso total de un Dios. Brilla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento brilla también con tanta fuerza y quizás aún más. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios en Mateo 24, del verso 22 al verso 24, el Señor va a encargarse de hablar de los suyos como los escogidos. En Marcos 13 lo mismo, capítulo 22 y capítulo 27. Ahora, si va al libro de Juan 6, del 37 al 34, Cristo lo dijo de esta forma, a partir del verso 37, Juan 6, todo lo que el Padre me da, que dice, vendrá a mí. Lo que el Padre hizo es tomar a los suyos y se lo dio a ¿quién? A Cristo Jesús. El libro de Juan 17 describe con detalle lo que el Padre hace a favor de
de Cristo en el sentido de ¿qué? De tomar a los suyos y entregárselo ¿a quién? A Cristo Jesús. Y en Juan 13 Cristo va a determinar amar a los suyos hasta el fin. Y en Juan 17 va a decir, todos los que me has dado no dejé a ninguno de ellos. En el libro de Juan 15 verso 16 el Señor dice de la siguiente forma: no me elegisteis, ¿no es cierto?, vosotros a mí, sino que dice, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. ¿Ves que la predestinación es un acto soberano de Dios? Es un acto de la gracia de Dios y es un acto del compromiso total de Dios en la salvación de su pueblo desde la eternidad. Desde la eternidad. En el libro de Efesios, ya lo hemos leído, pero en el libro de Romanos 8, del verso 28 al verso 30, la cadena acerca de la predestinación es una cadena de oro mostrado. Primero nos conoció, luego nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó y luego nos glorificó. Todos estos verbos en el libro de Romanos 8 del 28 al 30 son verbos en tiempo pasado. Hay una expresión sobre el tipo de verbos en el idioma que se escribió, se llama aoristo. Significa que se hizo una vez y no es repetida veces, sino sucedió una vez. Entonces Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es la certeza del propósito de Dios. En el libro de Romanos 9, del verso 6 al verso 24, la palabra de Dios va a encargarse de decirnos, no por obras de justicia, sino por el que llama. Y va a ser la diferencia entre Jacob y Esaú, para que el Señor muestre su gloria. En Romanos 11 lo mismo, del verso 5 al verso 7, igual que Romanos 11, 28 y 29, que este resto escogido por gracia. En 1 Corintios 1, del 26 al 31, Dios nos escogió. ¿Y qué escogió? Lo necio y vil de este mundo. ¿Para qué? Para anular a lo fuerte, para que nadie se gloríe. En 2 Tesalonicenses 2, del verso al verso 13, dice, Dios nos escogió desde el principio para salvación, en santificación del Espíritu y de fe en verdad. Ahora en Tito 1, verso 1, lo hemos leído esto, la fe de los escogidos de Dios. Ahora, cuando miramos la palabra de Dios en 1 Pedro 1, del verso 1 al verso 2, el Señor va a hablar de los elegidos según la presciencia del Dios el Padre en santificación del Espíritu para obediencia. En 1 Pedro 2, 9 va a hablar del linaje escogido, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel. En Judas 1, a los llamados, amados, guardados en Cristo Jesús. Cuando miramos la palabra del Señor a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, esta verdad doctrinal de la predestinación en el Señor, este acto soberano, este acto de gracia, este acto de un compromiso total de Dios, de escoger un pueblo para sí mismo en Cristo Jesús, brilla. Ahora, cuando miramos nuevamente entonces las Escrituras, ¿qué podemos decir nuevamente? La Escritura con la misma fuerza en el Antiguo y el Nuevo Testamento afirma que Dios predestina y Dios elige y que es un acto soberano del Señor. Amén. Y que Él es y que nosotros en su gracia que hemos sido escogidos en Él debemos darle la gloria y debemos darle la honra porque todo lo hizo para alabanza de su gloria. Otro viejo pastor habló lo siguiente sobre esto. Dice, la predestinación es la obra de gracia de Dios desde la eternidad por la cual Él nos coloca en Cristo para llevarnos ciertamente a la santidad y a la gloria, sellándonos con su Espíritu. Ahora volvemos al libro de Efesios capítulo 1, hermano mío, y para desarrollar nuestro mensaje acerca de la razón por qué glorificamos al Señor y lo hacemos porque hemos sido predestinados, es interesante poder entender algunas. No quiero predicar todas las corrientes teológicas que hay, ni es mi menester, pero usted encontrará, hay muchas. Yo he visto que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 corrientes teológicas, banderas teológicas acerca de la predestinación. Unos van a creer una doble predestinación, así como Dios salva, así también Dios condena. Otros van a tratar de menospreciar la predestinación diciendo la responsabilidad y la salvación del hombre está en la elección de Él, poniendo el énfasis en el hombre. Otros van a tratar de conciliar esta posición calvinista, posición arminiana y van a ponerlo en el medio. Hay muchos istas, hay provisionistas, hay molinistas, hay tomatistas, hay todo lo que istas que quieras. Y muchos de ellos tienen su versión, tienen su sustento bíblico para tratar de hablar acerca de ello. Por eso vamos a entrar mejor a la palabra del Señor y cuando venga cualquier corriente teológica acerca de este asunto de la predestinación, mejor vamos a la verdad y dejemos que la verdad en su gracia pueda el Señor ayudarnos. Ahora, quiero decir algo más acerca de ello, hermano mío, antes de entrar. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Usted mientras habla de la predestinación y habla de la elección, no debe dejar también de mencionar el otro lado de la moneda. ¿Cuál sería el otro lado de la moneda? Hay paradojas en la Biblia. Hemos hablado que es una paradoja. Dos verdades que aparentemente son contrarias, pero no lo son. Más bien son complementarias que existen, ¿qué? Paralelamente. ¿Y de dónde salen y dónde se juntan? Bueno, salen del trono de Dios y se juntan en la eternidad de Dios. O sea, no las puede reconciliar. Esto de tratar de buscar cómo encaja una con la otra es meterse en la mente de Dios. Tenemos la verdad que Dios nos ha dado y hay verdades, según Deuteronomio 29, secretas que solo pertenecen a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Entender las verdades que Dios ha revelado a través de su palabra y dar gracias a Dios por ello, pero también enfatizar las verdades de la forma que Dios enfatiza. Y mire, la otra verdad paralela a la predestinación sería ¿qué? La responsabilidad o la culpabilidad del hombre. Mire, mientras hacemos énfasis que Dios escogió, también debemos hacer énfasis que el hombre es responsable por haber sido una creación a la imagen de Dios, de obedecer a su Creador, y al desobedecer al Señor es merecedor ¿de qué? De las consecuencias, que es la muerte, es la ira de Dios. O sea, el hombre es responsable. El hombre es responsable. El hombre es responsable. Mientras predicamos predestinación, también tenemos que predicar de la responsabilidad del hombre para que él empiece a entender, el hombre también, la demanda del Señor, que siendo pecador merece la muerte y la ira de Dios, pero al mismo tiempo en la gracia de Dios al pecador se le invita ¿a qué? A creer, a responder, a obedecer, a arrepentirse. Mire, cuando mire la palabra del Señor, las referencias tanto de la predestinación y la responsabilidad casi son equivalentes. Incluso hay versículos que ponen las dos verdades en una misma oración, en una misma frase. Las veces que se predica predestinación son casi las mismas veces que se predica de la responsabilidad del hombre. Cuando miramos la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, al igual que hemos visto sobre la predestinación del hombre, la responsabilidad del hombre, esta otra verdad también brilla. Así que Dios quiere que pongamos el énfasis siempre a las dos verdades. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, note, solo vamos a ir un momento ahí, capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios que dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y todo lo que habla la palabra de Dios, la creación bajo él. Y el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los bendijo. Ahora en capítulo 2, en el versículo 16 al 17, Dios manda al hombre que no coma del árbol que él prohibía. De todo árbol del huerto podrás comer, verso 16, más del árbol, verso 17, de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque ¿qué dice? El día que comieres ciertamente morirá. ¿Qué hizo el hombre? Pecó, desobedeció. ¿Y qué pasó? Murió. Es culpable, es culpable. En Génesis 3:8 Dios llama al hombre y en el versículo 9 dice: ¿dónde estás tú? En el versículo 8 el Señor se pasea sobre el huerto, el hombre se esconde entendiendo su culpabilidad, pero el Señor pide cuentas igual. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Ves en la gracia de nuestro Dios? ¿Ves en la gracia de nuestro Dios? Dios nos permite entender también la responsabilidad del hombre y tenemos que dar el énfasis como Dios le da. Hay corrientes teológicas que resaltan solo el énfasis en la predestinación, hasta creen una doble. Así como Dios salva, Dios condena. Eso no está en la palabra de Dios. Hay otros que se van a esta responsabilidad. Trata a Dios como quieres. Haz una oración y serás salvo. Y no estamos para ponernos un extremo al otro. Tenemos que ubicarnos de la forma que Dios ubica estas verdades. Tanto la predestinación como la responsabilidad están predicadas casi de la misma forma en el Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso hay versículos que van a reconciliar estas verdades y las van a predicar con la misma fuerza. Por un lado hay mensajes donde enfatizamos, como Efesios 1, gracias al Señor porque nos bendijo. ¿Y por qué razón? Porque nos predestinó. Pero hay mensajes en los que llamamos al hombre a responder. La paga del pecado es muerte, hermano. Cree en el Señor Jesucristo, ven al Señor. ¿Ves? Porque somos también culpables de nuestras iniquidades y responsables delante del Señor. Ahora, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hermano, acerca de la predestinación y acerca de la responsabilidad del hombre, ambas líneas con claridad son predicadas en la palabra del Señor. Dios es el que elige y predestina y el hombre también es responsable y también es culpable
de lo que ha de acontecer después a la luz de la eternidad. Cuando volvemos a la palabra del Señor, entonces, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento esto se da. Pero permíteme mostrarte, hermano, algunas verdades donde se reconcilian estas dos grandes verdades, la predestinación y la responsabilidad del hombre. Note la palabra del Señor. Vamos a un pasaje muy bueno. Libro de Génesis, capítulo 50, en el versículo 20. Hermanos míos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que glorificar al Señor como Él merece, por eso necesitamos estudiar su palabra. Y esta verdad es muy importante. Mira el libro de Génesis 50, en el versículo 20, la palabra de Dios dice: vosotros pensasteis mal. Más adelante dice: mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien. ¿Ve? El hombre determinó, el hombre en su responsabilidad quiso hacer mal, pero Dios dice que hizo, lo encaminó a bien. Mire el libro de Isaías, capítulo 10, del 5 al verso 15, para resumir nomás, pero si va en el contexto, Asiria aquí es un instrumento de Dios, luego juzgada por su soberbia, o sea, aún a pesar de las determinaciones de Asiria, el Señor lo usa como un instrumento. Mire el libro de Génesis 4 a través del verso 6, vamos a Lucas capítulo 22, verso 22, la palabra de Dios dice: el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel que dice: hombre, por quien es entregado. Ves por un lado al traidor, pero sin embargo el Señor sigue en el control. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 23. Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros lo crucificaste. O sea, aunque Dios determinó la forma en que el Mesías tenía que morir, los que lo hicieron siguen siendo culpables. Ellos actuaron supuestamente en su libertad, pero aquí está el decreto más la culpa. Mire el libro de Hechos, capítulo 4, del 27 al 28, la palabra de Dios dice: hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían predeterminado que sucediera. Aún lo que los hombres están haciendo ha sido predeterminado el Señor. ¿Ves las dos verdades predicadas en armonía paralelamente? Dios no te da más explicaciones sobre esto. Nuestro trabajo es creerlo y es predicarlo de la misma forma. No podemos solo enfatizar más una verdad sobre la otra verdad, ni esta verdad sobre la otra verdad. No podemos, vamos a ir a los extremos y vamos a estar peleando. Ahora, si vas al libro de Romanos, del capítulo 9 al capítulo 10, vas a hablar mucho sobre la elección soberana, el capítulo 9, y el capítulo 10 sobre la responsabilidad del hombre de creer en el Señor, de predicar e invocar su nombre. Si vas al libro de Filipenses 2, del 12 al versículo 13, dice: ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación. Más abajo, con temor y temblor. Más abajo dice: porque Dios es el que produce ¿qué? El querer y el hacer. ¿Ve la responsabilidad del hombre? Ocuparse en la salvación del Señor. Y ve el trabajo del Señor, el producir, el querer y el hacer conforme a su plan eterno de predestinación y su determinado consejo. Así que hay una gran compatibilidad entre la soberanía absoluta del Señor y también la responsabilidad real del hombre. Coexisten sin contradicción alguna. Dios ordena los fines y los medios y el hombre elige según su corazón, pero responde ante Dios. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano mío, para volver a entender el libro de Efesios capítulo 1, verso 5, habiéndonos predestinado, ¿cómo debemos predicar acerca de esta doctrina? ¿Cómo lo debemos hacer? Según la palabra de nuestro Dios lo menciona. Lo vamos a predicar como la Biblia lo predica, conforme al énfasis que pone. Vamos a predicar las dos rieles, las dos verdades, la predestinación y la responsabilidad del hombre. Vamos a entender los versículos que sustentan a lo largo del libro de Efesios 1. Lo vamos a tratar de aplicar a nuestras vidas para que al final podamos darle la gloria a Dios por esta verdad, habiéndonos predestinado. Ahora, muy bien, volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano. Yo le invito a que usted en la gracia del Señor responda con humildad, no con orgullo. No se vaya con una bandera teológica para tratar de interpretar esto. No menosprecie la predestinación, porque forma parte del evangelio que nosotros predicamos para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Y estas verdades nos van a traer consuelo. Esta verdad de predestinación nos va a traer seguridad, va a traer gratitud y humildad y confianza en el futuro, porque este Dios que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Ahora note la palabra de nuestro Dios, note las escrituras, verso 4, según nos escogió
Mi amado hermano, permíteme poner algo más aquí. Estamos mirando esta noche la predestinación, la razón por la cual glorificamos al Señor con nuestro entendimiento, y hemos considerado algunos aspectos previos antes de predicarlo. Ahora quisiera que usted pueda considerar lo que vamos a predicar. Desde el versículo 4 hasta los versos que hemos dado lectura, probablemente vamos a tomar algunos versos más adelante, pero verso 5, verso 6, vamos a considerar por lo menos unos 9 elementos acerca de la predestinación que debemos entender. Mire, primero debemos entender nuevamente quién es el autor de la predestinación, y la Biblia responde: Dios el Padre. ¿Quién es el objeto de la predestinación? Nosotros, nos. El método de la predestinación, el verso 4 dice: según nos escogió. El fundamento de la predestinación, en Él. El tiempo de la predestinación, el propósito de la predestinación, el motivo de la predestinación, el resultado de la predestinación y la meta de la predestinación. ¿Ves cuántos elementos hay para que podamos entender la predestinación de nuestro Dios? Así que esta noche, hermano mío, solamente de manera introducción mencionaré los primeros 3 elementos para que usted en casa se pueda gozar y luego pueda desarrollarlo con mayor detalle. Vamos a la palabra del Señor. Esta noche estamos viendo en amor, habiéndonos predestinado. Le glorificamos al Señor porque nos predestinó. Hemos visto unas consideraciones previas antes de hablar acerca de ello. Así que alabamos al Señor. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque la iglesia del Señor fue predestinada conforme al plan eterno. ¿Y cómo fue predestinada? Hay 10 elementos acerca de la predestinación que debemos entender. Vuelva a la palabra de Dios. Note el autor de la predestinación. Note el versículo que estamos leyendo, versículo 4. Según nos escogió, que dice en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, y empieza a desarrollar. ¿Quién es nuevamente el autor de la predestinación? El Dios y Padre nuestro de Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que no hay una fuente, digamos, externa acerca de esto, sino solamente es el Señor. Parte del Dios el Padre. Parte del Dios el Padre. Ya hemos hablado un poco acerca de los trabajos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta obra maravillosa de la salvación del hombre en la predestinación. Así que mi amado hermano, no olvide, del verso 4 al verso 6 es la obra del Padre, del verso 7 al verso 12 la obra del Hijo, y el verso 13 al verso 14 la obra del Espíritu. Del verso 4 al verso 6 la obra del Padre es la elección, la adopción, la predestinación. Del verso 7 al verso 12 la obra presente del Hijo y la redención por su sangre. Del verso 13 al verso 14 la obra del Espíritu, el sello, la garantía y nuestra herencia. Ahora, cuando vuelva a la palabra de Dios, usted debe entender que la salvación del hombre comienza no con el hombre, sino ¿con quién? Con Dios. La Escritura presenta la elección como el origen de toda bendición espiritual, porque no comienza con el hombre, sino comienza con Dios. Hermano, ni siquiera comienza con la obra de Cristo, ni con la fe que corresponde a la obra de gracia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sino con la voluntad eterna del Padre. Antes que ni siquiera nosotros existiésemos, el Padre, según el beneplácito de su voluntad, predestinó. Es algo increíble de poder dar gracias y conocer más a nuestro Dios, porque Él merece gloria y gloria y gloria. Porque no comienza con nosotros, comienza con Dios. Y es la fuente y la base de toda bendición espiritual. Efesios 1:5 nuevamente dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Que dice: según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Parte de Él. ¿Hay algo que puedas cuestionar al Señor? No. ¿Hay algo que puedas alegar en contra de Dios? No. ¿Te toca meterte en la mente de Dios y dejar de predicar el Evangelio? Total, ya predestinó a algunos. No. Te toca dar gracias a Dios. Lo que produce esta doctrina no es pleitos y contiendas. Lo que produce esta doctrina no es un argumento u otro argumento. Lo entendamos o no lo entendamos. Lo que produce esta doctrina, que es gloria a Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, porque la fuente o el autor de la predestinación, ¿quién es? Dios el Padre. Ahora, note algo más. El objeto de la predestinación. ¿Qué dice la palabra de Dios? El versículo 4. Nos escogió. Hay algunos hermanos míos que van a tratar de usar incluso el contexto para decir que esto no está hablando de la iglesia.
sino está hablando de los judíos, que también, según en el Antiguo Testamento, vamos a ver esto en Deuteronomio, el Señor los escogió, y Pablo, como es judío, está hablando de él y los suyos, porque hay muchos problemas entre judíos y gentiles que están conviviendo en la iglesia. Pero si usted lee el contexto, el versículo 1 que dice, ¿a quién dirige esto? A los que están en Éfeso, gracia y paz, y habla de la bendición que hemos tenido en Jesucristo. Y empieza a hablar según nos escogió. Y Pablo se incluye hablando en segunda persona plural para darnos a entender que el objeto de esta elección, ¿quiénes son? Nos escogió. Y el verso 1 dice los santos y fieles en Cristo. No está hablando de toda la humanidad, sino de aquellos que Dios en su gracia llamó para que sean su pueblo, los santos y fieles. Aquellos que son elegidos por Dios son los que Él ha declarado santos y fieles, incluso antes de la fundación del mundo. Aquellos que se han identificado con Cristo Jesús, aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, aquellos que llevan las arras de la herencia y disfrutarán de la eternidad por la marca que tenemos, que es el Espíritu Santo, la promesa. Cuando volvemos a la palabra de Dios, el sujeto es nosotros. Nosotros, no todos los seres humanos. El apóstol Pablo dice nosotros. Si bien es cierto, hermano mío, no sabemos quiénes son todos, el Señor sí, pero el apóstol Pablo se incluyó a sí mismo, nosotros. ¿Podría usted incluirse de la misma forma? Nosotros. ¿Cómo sabré si Dios me escogió? ¿Puede ver su vida? Sí, bien es cierto, está en la mano del Padre el que escogió, pero la obra de Cristo Jesús debe ser evidente en su vida. Le ha redimido no con su sangre preciosa. Tiene una nueva vida o no en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está morando en usted, apartándolo constantemente. Tiene esta esperanza de vida eterna, de crecer en el Señor para siempre y tomar esa herencia, el Señor que tiene para nosotros por la eternidad. Vive para la alabanza de su gloria. Han muerto para esos pecados que constantemente lo aquejaban, o sigue en su inmundicia, en rebeldía, lascivia, orgullo, avaricia. Debe mirar su vida. Hay muchos que van a vivir, supuestamente Dios me escogió, pero siguen viviendo una vana forma de vivir. Vuelva un momento a la palabra del Señor. Entonces, hermano mío, cuando el apóstol Pablo dice según nos escogió, está hablando de la iglesia en Éfeso, de los santos y fieles, de los santos y creyentes que están en Éfeso. En este tema contextual, por lo tanto, no habla de los judíos, sino está hablando del pueblo del Señor, que en su gracia, en su soberanía, Él escogió. Ahora, hay muchos que van a argumentar con otros que se tratan de toda la humanidad o solo de los judíos, pero la palabra de Dios es bien clara, nos escogió. Así que vuelva a las Escrituras y permíteme mostrar un elemento más en esta noche para terminar. Estamos hablando acerca de la predestinación. Hay 9 elementos. El primer elemento es el autor de la predestinación, Dios el Padre, según el beneplácito de su voluntad. ¿Quién es el objeto de la predestinación? ¿A quién es Dios? Nos escogió, a su pueblo. No es toda la humanidad, a los que Él escogió. No solo son los judíos, sino es a este pueblo, la iglesia del Señor. Ahora, hay mucho que hablar acerca de ello. Más adelante vamos a hablar de lo que Dios tiene por los judíos, pero quiero que vea algo más, hermano, el método de la predestinación. Note la palabra de Dios, verso 4, según nos escogió. ¿Cuál es el método de la predestinación? Y hemos dicho la predestinación que es el acto soberano del Señor. Amén. ¿De qué? De elegir. Es el método de la predestinación, de escoger en su soberanía, en su gracia, en un compromiso total en esencia de este Dios trino a su pueblo para salvación en Cristo. Ahora, ¿cuál es el método? Nuevamente, la elección. Note la palabra de Dios en el verso 4, según nos escogió. Ahora, ¿qué involucra esta palabra elegir? Esta palabra nos escogió. Cuando usted revisa la definición en el idioma que se escribió, básicamente es tomar algo para sí mismo. Y tiene que ver mucho con el contexto, porque dice, nos escogió en Él. ¿Sabe, hermano mío, qué significa entonces esta elección? Es que Dios nos tomó para sí mismo. Dios nos tomó para sí mismo. Entonces podemos nosotros entender algo. ¿Qué quiere decir? Que somos totalmente indignos de Él, pero sin embargo,
Él no nos da explicación por qué escogió a uno y por qué escogió a otro. Esto está en su soberanía. Pero lo hizo de Él y lo hizo para sí mismo de una forma tan perfecta. ¿Sabe qué, hermano mío? Esto predica más gracia sobre gracia. Porque Él nos escogió. Si usted mira su vida, podría ser digno de la gracia del Señor, de ser injertado nuevamente siendo olivo silvestre en la tierra y en la higuera de nuestro Dios. Recuerda el llamado de nuestro Dios hacia Mateo. Si estuviera usted, hermano mío, por un momento en los pies de Cristo Jesús y está buscando a 12 discípulos y está buscando a 11 verdaderos que no solo son llamados para salvación, sino cumplir el propósito de ser apóstol y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿a quién estaría buscando? Si estuviera entrando como Cristo entró ese día a la ciudad donde se encontraba Mateo, encontrarías a un hombre totalmente descalificado, porque lo mirarías un hombre promovido por la usura, promovido por el egoísmo, la avaricia, un hombre traidor a su patria, un hombre que no le importa destruir a los suyos con tal de tener más. Vivía a favor de los romanos porque era ¿qué? Según la palabra de Dios, era un publicano, un traidor, un puesto más bajo. Ponías borrachos, prostitutas, hechiceros y ponías a los publicanos al mismo nivel. ¿Quién escogería a Mateo? Un hombre ahí pegado a esa banca de los tributos. Podrías ver un fariseo con mejor cualidad, con mejor entendimiento, con mejor testimonio, pero Dios no escogió a un hombre así, escogió a Mateo. Su elección ha sido soberana y su elección ha sido de pura gracia. Él lo escogió, Él lo determinó, Él lo llamó a sí mismo en el tiempo, en la forma que Él estableció en su soberanía, Cristo Jesús. Es por gracia. Por eso, hermano mío, el método de la predestinación es la elección, es la determinación del Señor de tomar a unos para sí mismo. Si usted tiene un imán en la mano y pasa por muchos objetos, ¿qué es lo que se va a pegar a ese imán? Obviamente todo lo que es metal. Lo demás se quedará. Algo así es lo que Dios hace. Es lo que hizo Cristo Jesús. Atrajo a los suyos. En Juan 10 dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Y hermano, no es por lo que usted merece. Si Dios le daría lo que usted merece, estaría en el infierno. Mire, a pesar de lo que somos, Dios en su gracia nos llamó. En su gracia. No por mérito suyo. Nosotros descalificamos rotundamente. Somos pecadores. Aún estando en la iglesia, seguimos amando nuestro pecado. Aún disfrutando bendición tras bendición, seguimos siendo infieles a nuestro Dios. Tratamos al Señor como sea, lo ponemos al final. No buscamos el reino de Dios y su justicia, pero sin embargo, seguimos aquí. Y si somos verdaderos, tenemos esperanza de vida eterna. Somos los mejores músicos, somos los mejores hombres en talentos, somos los mejores predicadores. No, somos lo necio y lo vil de este mundo que Dios escogió. ¿Merecemos lo material? No lo merecemos. Pero sin embargo, Él nos escogió. ¿Ves? Es por gracia. Es por gracia. El método de la predestinación es la elección de nuestro Dios. Ahora, para terminar esta noche, hermanos, yo sé que linda es la palabra para terminar. Vamos a considerar en las Escrituras, digamos así, 3 tipos de elección en la palabra de Dios. Solo para mencionar, está la elección de Israel, es la elección, digamos, teocrática. El versículo de Deuteronomio 7:6, Dios llamó a Israel por un propósito especial, no para salvación, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fracasó o cumplió al pie de la letra este pueblo. Tenía ellos el llamado de evidenciar un Dios santo en medio de esas naciones donde iban a ser introducidos. Falló, ¿no? Falló. ¿Habrá muchos judíos que están en el infierno? Sí. Ahora, el libro de Romanos 9, del 6 al 7, el Señor aclara, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se llama descendencia, hablando la promesa por gracia que vendría la descendencia de Isaac, que sería Jesucristo. Ahora, cuando miramos, hay otro tipo de elección que es una elección vocacional. Podemos hablar que Dios escogió a 12, ¿no es cierto?, para apóstoles, y uno de ellos, ¿quién fue? Traidor, Judas. Dios reemplazó a eso por otro llamado vocacional que puso ahí, que era el apóstol Pablo. Ahora, hay otro llamado que es el llamado para la salvación.
Y nosotros hemos visto en Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, de Saulo a Pablo, igual que Tito 1. El libro de Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y de qué elección está llamando? ¿De qué tipo de elección está hablando aquí? Del versículo 4 en adelante, de la salvación. Los que somos llamados en Cristo Jesús para la salvación, somos llamados para servirle y también somos llamados para tener un servicio específico delante de nuestro Dios. Así que, hermano mío, cuando volvemos nosotros a la palabra del Señor, debemos dar gracia porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La próxima semana vamos a continuar considerando los otros elementos. Pero puede meditar esta noche. No puede dar gracias al Señor porque todo comenzó con Él. Y aún sin merecerlo nos escogió y nos dio la sangre preciosa de Cristo por el cual pudimos creer en Él. Y ahora tenemos esperanza de vida eterna en Él, sellados por su Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, el tiempo que nos das de meditar en ella. Gracias por los hermanos que has atraído a ti. Te rogamos, Señor, que podamos descansar en tu obra soberana, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de responder al Evangelio, de vivir en el Evangelio, de determinar, Señor, a quién podemos servir. Padre, Moisés dijo, determinaos hoy a quién van a servir. Escogeos hoy, igual que Josué repitió eso más adelante. Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Josué dijo, determinaos hoy a quién van a servir. Ambos determinaron, Padre, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Te pido, Padre, podamos responder correctamente a la obra de gracia que ha sucedido en nosotros. Gracias por Cristo Jesús. En la soberanía del Señor, Él también nos da los medios por el cual nosotros podemos ser salvos para tal fin de vivir para tu gloria. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermanos, los invito a estar de pie. Nos vamos a casa el día viernes. Nos reencontramos.